Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta hora. Es nuestro propósito compartir este momento la palabra de Dios con usted, a donde quiera usted se encuentre, en cualquier parte de la tierra, ya que este mensaje se va a quedar en la plataforma. Pues deseamos que sea de bendición a la hora de que usted lo escuche, a la hora que usted lo encuentre. Y quiero en este momento meditar en un tema. La pregunta es, ¿qué le aportamos a la obra de Dios? ¿Qué le aportamos al Evangelio? Somos gran cantidad de gente hablando de Dios, hablando del Evangelio, hablando de la palabra de Dios, unos con buenos motivos, otros con otros intereses, pero es una gran cantidad de personas hablando de la obra de Dios, predicando. Son centenares de personas que están desplazados por las plazas, por las calles, por cualquier parte. Pero, ¿qué le aportamos en sí al Evangelio, a la obra de Dios? ¿Qué le aportamos a la obra de Dios en sí? Porque cuando hablamos de aportarle a la obra de Dios, no estamos hablando de económico, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de algo monetario, estamos hablando de aportarle testimonio, conducta, buenas obras, buena imagen al Evangelio, porque son más las veces en que podemos titubear y quizás dar mal aspecto. Entonces, esa es la razón por la cual pues traigo esta pregunta. ¿Qué le aportamos al Evangelio? Y esa es mi pregunta en esta preciosa hora, y queremos hablar de eso. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, hoy es cuando más predicación tenemos de púlpitos por las redes, pero es, hermano, difícil hoy llegarle al oído del pecador, del inconverso, con intención de evangelizarlo, con intención de convencerlo, con intención de plantearle la salvación, o de plantearle lo que sería la salvación, el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de poder llegarle a la persona con el mensaje exclusivo de Dios para el hombre, porque son más las peleas, las controversias, son más las cosas negativas que a veces se dan por parte de aquellos que proponemos el Evangelio, de aquellos que estamos haciendo esto. Yo creo que no debería uno utilizar los medios con fines negativos, sino solamente con el propósito de exaltar, de glorificar, de adorar, de bendecir y de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de esta palabra, de este Evangelio. El apóstol Santiago dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Demuestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el propósito es demostrar por las buenas obras, por la buena conducta, el mensaje de la palabra de Dios. Pero si nos damos cuenta en este tiempo, hermanos míos, yo por eso quiero leer este verso de donde quiero basar
esta reflexión, hermanos míos. Tal vez no va a ser muy larga, pero sí que sea, hermanos, efectiva. Jeremías 23, versículo 11 dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Oigan nuevamente, por tanto, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. En tiempos de Jeremías, los dos ministerios más elevados que habían dentro de la nación era el profeta y el sacerdote. El profeta era el que traía el mensaje y lo vertía sobre el pueblo del Señor. El sacerdote era el que ofrecía a Dios sacrificios, y ese era el que estaba encargado de llevar el pueblo hacia Dios, de moverlo hacia Dios. Pero aquí Dios tiene una protesta, porque dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Y aquí es donde yo, hermanos, traigo esta reflexión. ¿Qué le aportamos a la obra de Dios? Porque hoy en día, hermanos, hay predicadores muy impíos, hay evangelistas muy impíos. Se mencionan, hermanos, hoy en día muchas cosas que dejan mucho que desear, porque mucha gente se ha metido al ministerio solamente con fines económicos, con fines lucrativos, con fines muy carnales, muy humanos. Y la obra de Dios no se trata de eso. Yo entiendo, hermanos míos, desde que el evangelio se predica y desde que Dios comenzó su propósito y su proyecto con la humanidad de revelarse al hombre, a la parte de la revelación de Dios, también ha ido el enemigo estorbando, ha ido el enemigo compitiendo, imitando lo que Dios hace. Porque Dios levantó el profeta, el diablo levantó el adivino. Dios dio a los hombres dones, el enemigo le dio al hombre la adivinación, la brujería, el sortilegio, todas estas ramas, con fin de imitar también aquello bueno de Dios. Hoy también miramos mucho profeta, mucho apóstol, pero no le aportan nada a la obra de Dios esta gente, sino lo contrario. Lo que le han aportado son herejías, mentiras, distorsiones del evangelio. Le han aportado a la obra de Dios muy poco, más bien se aportan a ellos mismos, a su imagen, a su círculo de gente pervertida y carnal. Eso es lo único que han logrado, pero a la obra de Dios no le han aportado nada, incluyendo nosotros a veces, los que decimos que somos sana doctrina. Tampoco a veces no le aportamos nada a la obra de Dios. Le aportamos casi nada, porque a veces es más el mal ejemplo que lo que le aportamos. Podemos gritar en la calle todo cuanto queramos y podemos pronunciar grandes cosas en el oído de las personas, pero realmente es muy poco el aporte espiritual a la obra de Dios. Porque yo he visto las grandes barbaridades que se cometen dentro de las iglesias de sana doctrina también. Por eso es que Santiago cita la palabra que quiero leer con ustedes en esta hora. Santiago tiene esta palabra en Santiago 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y eso hoy en día usted ve el pleito
de la gente sobre su concilio, sobre su doctrina, y a veces pisotean la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente de sana doctrina que si te encuentran en la calle no te saludan. Conozco pastores que me conocen a mí, que le rehuyen a uno el saludo porque ellos creen que son mejor, ellos creen que están en un concilio más elevado, y la verdad, eso no es sana doctrina, porque el Señor dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La bandera del Evangelio no es que nosotros portemos un estandarte que diga soy de sana doctrina. El estandarte del Evangelio es el amor. Si alguno cree que está en una doctrina sana, pero su corazón está lleno de odio, porque los mensajes que a veces se predican desde los púlpitos no son más que odio, rencor contra otra gente, y viven hablando siempre de sus enemigos, de los otros enemigos. Hermanos, el único enemigo que nosotros tenemos es el diablo. El Señor lo reprenda. Pero de allí otra gente no debería ser. Es más, la Biblia dice: orad por vuestros enemigos. Pero eso no es lo que pasa a veces en las iglesias de sana doctrina. Yo he visto pastores que nos incitan a veces a orar en contra de otros. Yo estaba presente en una reunión una vez cuando se dijo: hay que orar por el hermano fulano para que le vaya mal, y todo el mundo dijo amén, aleluya, gloria a Dios. Es como si encendiera un fuego falso, porque esas cosas no pueden ser el fuego del Espíritu Santo. Dios no aprueba. La Biblia dice: torcer al hombre en su derecho, Dios no lo aprueba. Pero, hermanos míos, hoy en día eso es muy común, es casi la brujería metida dentro de la iglesia. Los predicadores de sana doctrina orando para que le vaya mal a otro, orando para que se trastorne, para que no funcione, para que no le vaya bien. Eso es diabólico. Por eso la pregunta: ¿qué le aportamos a la obra de Dios? Porque la obra de Dios no es lo que los hombres quieren hacer de ella, sino lo que Dios dice que es su obra. La palabra de Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Hoy en día hay gente que ora más que Daniel, ayuda más que Daniel, pero son más malos que acaban. Y yo les quiero pedir, por favor, hermanos míos, si usted puede ayudarme a compartir la palabra de Dios. Yo quiero rectificar esto que acabo de decir. Hay gente que ora más que Daniel, oran más que Job, oran más que Jeremías, pero son más malos que acaban. Vea, hermanos míos, lo que yo he visto. Yo he estado en varios concilios, no porque me guste saltar de uno a otro, sino por cuestiones de cambiarse uno de lugar. A veces me ha tocado hacer eso. Pero he visto, hermanos míos, lo que sucede dentro. Fíjese que yo he visto gente que trabaja en iglesias de sana doctrina, a veces aparentemente sana doctrina. He visto cómo trabajan los hermanos, tamaleando cada sábado, cada viernes, porque las tamaleadas son un trabajo duro. Pero de repente un hermano se queda atrás, ya no sirve, ya no es útil. Ya se pagó el terreno, ya se construyó el templo, ese hermano ya es útil. Lo mismo pasa con los pastores. A veces los pastores trabajan duro, se esfuerzan por comprar un terreno, con ventas, con aquello, con lo otro, pero ellos, el día que los echan, se van sin nada. Conozco a uno que estaba enfermo de azúcar. El día que lo corrieron, no le dieron ni para el pasaje, para trasladar sus cosas de un lugar a otro, ni le dijeron: hermano, tenga esta ofrenda para que se instale en alguna parte y comience a vivir, que sea nuevamente, porque el día que un pastor se sale de un concilio a veces no tiene nada. Eso es lo dramático, y el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Yo no estoy diciendo que hay que orar,
Yo no estoy diciendo que no hay que ayunar, hay que ayunar. Yo no estoy diciendo que no hay que vigilar, hay que vigilar. Pero que a esos 3 sacrificios de oración, ayuno y vigilia, no los echemos a perder como en los días de Isaías, que la Biblia dice, el profeta tiene esa protesta, es tal el ayuno que yo escogí que el hombre aflija su alma. Pero les digo, ustedes cuando ayunan para golpear inicuamente con el puño. Yo he oído, yo he estado en ayunos de pastores donde se solicita una oración en contra de una persona. Y eso es diabólico, eso está casi a punto de convertirse en brujería. Y yo le digo a cualquier cristiano, no aporte eso, ni reciba eso. Porque el mandamiento del Señor es que oremos por nuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os maldicen. Pero no es eso. No es eso lo que se oye. Es más, el odio que se predica desde los púlpitos, ya ni siquiera se predica el evangelio, sino más bien puras bayuncadas, como decimos aquí en nuestro país. Es lo que más se habla. Y la gente aplaude eso. La gente hoy no tiene discernimiento para oír la palabra de Dios. Todo lo que se le diga para ellos es cierto, para ellos es bueno. Todo lo que se hable para ellos está bien, sin discernir. Porque hoy en día hay muchos lugares donde la gente ya no tiene discernimiento, ya no sabe lo que le están predicando, no tienen ni siquiera idea de lo que oyen. Y falta muy poco para que les digan, si les dicen viva el diablo, la gente aplaude. La gente se levanta y aplaude sin discernir lo que se está escuchando. Entonces, a veces, hermanos, los púlpitos son usados como trincheras de venganza. Y estas cosas pues casi no se dicen, pero así son. Hermanos míos, qué tremendo, qué duro la deshumanización en la que hemos caído como evangélicos. Tenemos una guerra entre todos y el enemigo muerto de la risa, sentado, viendo cómo le hacen el trabajo fácil. Por eso mi pregunta es, ¿qué le aportamos al evangelio? ¿Le aportamos luz o le aportamos tinieblas? ¿Qué es lo que más le aportamos? Porque Jeremías presenta la crisis del ministerio. Aquí es la crisis del ministerio, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay su maldad. Los grandes errores y pecados que se cometen en contra de otros y en contra de Dios se cometen también dentro del evangelio. Y a veces muchas de esas cosas son en iglesias que decimos que somos de sana doctrina. Yo me considero gente de sana doctrina y estoy a favor de la sana doctrina. Estoy a favor de que viva un evangelio limpio. Pero no solamente predicarlo, porque predicarlo es fácil. Usted ve a tanta gente dándole palo a todo el mundo por la calle, por los templos, diciendo aquí y allá. Pero la conducta de esa gente deja mucho que desear. Entonces, la crisis del ministerio profético y sacerdotal de Jeremías, Dios le dice a Jeremías que el sacerdocio está en crisis y el profetismo estaba en crisis. Son impíos, tanto el sacerdote como el profeta son impíos. Y hoy en día hay muchos pastores impíos, predicando impiedad, predicando engaño, predicando mentira, predicando falsedad, destruyendo la fe de otros, porque hay gente que ya no tiene ganas de continuar. Yo he visto cosas, hermanos, muy tristes dentro del evangelio, porque no todo ha sido bonito, no todo es bueno. Uno ve todo lo que sucede dentro de aquellas cosas. Habemos pastores muy malos, que nos comportamos muy mal, sin misericordia con otros, con los familiares, con los miembros, con las ovejas.
Entonces no es eso lo que Dios dice en la palabra. El mismo Jesús dijo que en la iglesia brotaría la cizaña. Y le dijeron sus discípulos, ¿quieres que la arranquemos? Los trabajadores le dijeron, ¿quieres que la arranquemos? Y él dijo, no. Dejen crecer lo uno y lo otro. Nadie es, hermano, asignado para limpiar la iglesia. Eso es Dios nada más, el dueño. Entonces, tampoco estamos diciendo que hay que permitir todo la iglesia, permitir la iniquidad, permitir el pecado. No es eso. Pero la pregunta sigue siendo la misma, hermanos míos. ¿Qué le aportamos a la obra de Dios? ¿Qué le aportamos al Evangelio? Yo sé que nos gusta predicar muchas veces, nos gusta ser una figura pública, y nos gustan que nos vean por todas partes. Pero la pregunta es esa. ¿Qué está aportando usted como predicador al Evangelio? ¿Qué le aporto yo al Evangelio? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de testimonio. Porque mucha gente aporta dinero, pero a veces no le aporta testimonio, no le aporta una imagen, una conducta cristiana. Hoy es terrible, hermano, el estado de muchas iglesias. Me comentaba uno un día y me decía, yo asisto a una iglesia, me dijo, pero el único momento feliz que tengo en la iglesia es cuando se adora y cuando se alaba. De ahí, me dijo, no hay otro momento, porque solo se habla de finanzas, de propiedades, de prosperidad, de influenciar, porque ya ven que hoy en día se habla mucho de esos títulos de cómo influenciar a otros. Pero ¿cómo los vamos a influenciar? ¿Con qué? Si no es con la palabra de Dios, no pasa nada. Si vamos a predicar, tiene que ser la palabra de Dios, no nuestras propias ideas ni nuestros propios pensamientos, porque de eso está atascada la red. Usted ve cuánto predicador hay tratando de proyectar su imagen, proyectar su concilio, y no hacemos nada. Nosotros hoy en día no hacemos nada si no hay una cámara atrás o enfrente de nosotros, porque queremos lucirnos. Pero la verdad es que solo Dios merece ser alabado y merece ser reconocido. Él es el único que puede y que debe ser reconocido. Pero muchas personas no le aportan eso a la obra de Dios. Más bien le aportan conflictos, desorden, y muchos miembros de iglesias viven con odio. A mí me sorprende cómo hablan algunos miembros. Le pregunto a algunos, ¿cuál es el motivo de su ayuno hoy? Y me dicen, es que tenemos problemas con los enemigos, con los adversos de la otra misión. Entonces, hermanos, ya el propósito no es buscar a Dios, sino tratar de cambiar un veredicto en contra de los otros. Estamos muy mal. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos libre. Ojalá que usted como predicador, como cristiano, le aporte algo productivo. No importa que lo desprecien, que lo tengan como mala persona, pero que usted pueda aportarle algo positivo a la obra de Dios, de servicio, de ser útil. Porque, hermanos míos, dentro de la iglesia de sana doctrina hoy en día se han filtrado muchas cosas que ya no son productivas ni traen buena imagen al Evangelio, sino más bien lo que traen es caos, desorden, desaliento y tristeza. Y eso es triste. Y esto es lo último que quiero compartir con ustedes. Ya voy a terminar. Me acuerdo en una ocasión cuando se salió un pastor de cierta misión, se quedó con la iglesia, se quedó con el templo, se quedó con los miembros, con la construcción, todo. Entonces se determinó que
En un ayuno se oró, se le tildó de Judas, de todos los malos, de Caín, de Balaán, de todos se le tildó. Y que se iba a orar para que le fuera mal y que se trastornara en su totalidad. Eso fue la oración eficaz del justo que se iba a hacer. Yo estaba presente. Pero resulta que después, años más tarde, porque hay gente que pone alta la vara y después no puede pasar por ella. Después, este pastor también se salió con todo, pero no hubo el mismo proceder. Por eso es que la Biblia dice: con la misma medida con que mides será medida. Y hermanos míos, yo les digo a Dios, estoy feliz aquí donde trabajo. He visto un hombre que sirve a Dios y que honra a Dios. Y yo no veo pocas personas así. Y gracias a Dios por trabajar algo positivo, algo positivo, algo que sirva. Porque muy poca gente, la gente no hace más que hablar de bolsillo, hablar de su dominación, hablar de sus propiedades, hablar de todo, menos de la obra de Dios, menos de Dios. Hermanos míos, Dios los bendiga. Procure usted como miembro, como líder, como pastor, como predicador, aportarle algo productivo al Evangelio. Dios le bendiga. Quiero hacer esta oración en esta hora y vamos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, yo te pido en esta hora que nos ayudes a aportarle algo positivo al Evangelio, porque podemos tener nombres poderosos, pero Dios puede decirnos: tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo quiero, Dios mío, oír esa palabra terrible de Dios que nos diga semejante cosa. Padre, en nombre de Jesús, te pido que nos despierte, Dios mío, a la realidad y que le aportemos algo maravilloso a la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Será hasta la próxima.